como candidato presidencial o fue impresión mía? Sí, y las columnas del domingo del doctor Vargas en El Tiempo siempre pues son críticas ácidas con el gobierno, con la reforma a la salud, con la reforma a la educación, no, de acuerdo, con el tema de infraestructura. Pero Vargas, pero yo oigo un candidato, yo creo que él está en eso, ¿no? Sí, además no dijo que no, Néstor, que pues tampoco iba a decir que sí. ¿Cómo será de candidato? Pero yo creo que el análisis que él hace del estado de cosas del país, dice, va mal la economía, va mal esto, pues obviamente él tiene claro que si esto no se corrige el rumbo que lleva el país en manos del presidente Petro, pues va a tener una posibilidad enorme. Le pregunto si usted lo ve como candidato presidencial, que a mí también me lo pareció, porque después hágase la siguiente pregunta. ¿Y si Vargas es candidato presidencial? Si Vargas está en la oposición o es uno de los jefes de la oposición a Petro, ¿por qué se mete en una comisión para reformar la justicia convocada por el gobierno Petro? Porque yo creo que... Precisamente. Porque está en campaña. No sé, no tengo que dar una respuesta, no me atrevo a especular sobre eso. Metido, si estamos de acuerdo, Héctor, en que seguramente va a ser o intentará una candidatura presidencial. ¿Qué gana metiéndose a una comisión convocada por el gobierno si él es jefe de la oposición? No, pues gana la posibilidad de expresar sus opiniones, por ejemplo, en materia de justicia. Mire usted, aquí tuvo esta oportunidad de hacerlo durante 20 minutos, que no la hubiera tenido si no hubiera estado en la comisión. Entonces, claro que eso le permite, pues, estar, como decimos coloquialmente, en la jugada, que es lo que necesitan los políticos en la precampaña, estar ahí sonando, etcétera. Y él claramente es un candidato y es un buen candidato. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con el padre Linero, independientemente de si uno vota o no vota por él. Es una persona que por supuesto conoce de los temas, de unos más que otros. Por ejemplo, de este tema de justicia también hay que reconocerle que ha estado desde hace años proponiendo cosas que conozcan el tema de justicia como, y habla con claridad, y habla proponiendo con cosas y haciendo cosas. Mire, Néstor, déjeme decirle esto, que voy a tratar de decirlo con cuidado porque seguramente algunas personas no van a estar de acuerdo conmigo. Después de la Constitución del 91, en el que se hizo una reforma a la justicia de unas dimensiones increíbles con la adopción de la tutela, la siguiente buena reforma a la justicia que se hizo fue entre el año 2010 y 2012, cuando pasó una cosa que es paradójica. No había Ministerio de Justicia porque lo habían fusionado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, y el ministro era Germán Vargas Lleras. Y ahí se aprobaron unas leyes que yo no sé por qué nunca nadie, ni él... Héctor, no es que no había ministro de Justicia, es que el ministro de Justicia era a la vez ministro del Interior. Sí, pero mire, pero lo que le quiero decir es que es paradójico que cuando mejores decisiones se tomaron en favor de la justicia fue cuando no había un Ministerio de Justicia independiente, sino cuando pasó a ser parte del Ministerio del Interior. Y a mí me sorprende que ni siquiera él mismo reclama eso como una gran reforma a la justicia. Mire, en esa época, en ese periodo de 2 años, se aprobaron 2 leyes que esto me lo entienden los abogados y creo que la mayoría van a estar de acuerdo conmigo, que fue el Código General del Proceso y el Código Contencioso Administrativo, que reformaron la justicia de la siguiente manera, Néstor. Estábamos acostumbrados a tener procesos de 20 años y hoy tenemos procesos de entre 3 y 4 años. Esa es la diferencia. Teníamos procesos de 20 años y hoy tenemos procesos de 4 años. No tenemos que darnos por bien servidos y suficiente, pero haber pasado de 20 años a 4 años es, a mi modo de ver, una revolución. Y esa la provocaron 2 leyes que hizo aprobar Germán Vargas. Sí, lo sé. Néstor, yo le digo por qué Vargas... Lo sé, y además, entre paréntesis, le digo, Héctor, yo estoy de acuerdo con usted. Y le agrego, las que no se han hecho se quedaron en trámite en el Congreso, también presentadas por Germán Vargas. Por eso también es un acierto del ministro Osuna invitar a Vargas, que lo invita a Felipe, me parece, no como jefe de la oposición, sino porque el ministro Osuna sabe que Vargas entiende, porque es un tipo que conoce el Estado. Y conoce, y en especial, que tiene posiciones muy distintas a la del gobierno y a la del ministro, además. Así es. Pero es que, Néstor, mire, yo le digo por qué participa el ex vicepresidente Germán Vargas de esta comisión. Porque es un político que ejerce la oposición con seriedad. No es un polo-polo.
no es de esas nueva camada de políticos opositores de YouTube, sino es una persona que ha ejercido posiciones en el Estado, altísimas posiciones, y que ejerce la oposición, y no gusto de él, le soy sincero, ni de sus posturas políticas, pero la ejerce con seriedad, con propuestas, con argumentos. ¿Y cómo usted va a hacer oposición si lo convocan a dar sus opiniones y se abstiene de hacerlo? Entonces, lo que hace un político serio cuando ejerce la oposición es participar de estos espacios, fijar sus posiciones, y si algo avanza, que yo no soy optimista porque reformar la justicia es misión imposible, pero si algo avanza, esto sería lo más cercano a un acuerdo nacional que acerca posturas de opositores, que acerca posturas de la rama, que acerca posturas, y si hubieran hecho eso con la reforma a la salud, hoy sería otro el cuento, Néstor. Si el presidente hubiera hecho lo mismo en lo laboral, otro sería hoy el cuento. Por eso me parece... creo que nunca es tarde para enmendar el camino. Que lo que está haciendo, por otro lado, el ministro Osuna Felipe, aquí, en este tema de reforma a la justicia, es arrancar con un acuerdo nacional. Esto sí es un acuerdo nacional. Cuando usted invita a hacer una reforma a Alfonso Gómez, que Alfonso Gómez no es petrista, Ramiro Bejarano, que no es petrista, Germán Vargas Lleras, que no es petrista, los magistrados de la Corte, a decir, pongámonos de acuerdo en la reforma que necesita este país, es un buen comienzo. Eso pinta muy bien. Sí, y hay que aplaudir a Vargas, Néstor, porque pues así se hace la oposición seria, así actúa un estadista, no sumándose al coro de gritos de los congresistas y de los periodistas y la quejadera, todo el mundo petrificado, sino planteando alternativas y entrando a buscar acuerdos. Las democracias es búsqueda de acuerdos, y el gobierno ofrece llegar a acuerdos, ahí tiene que estar ninguno mejor que Vargas para este tema, porque él de verdad tiene mucha experiencia, y hay que reconocerle una cosa. Pueden decir lo que quieran de Vargas, pero es uno de los pocos políticos tradicionales reformista. Siempre que ha estado en el Estado, en el Congreso y en el gobierno, es haciendo reformas, no hablando carreta, produciendo cambios dentro de su línea ideológica, y que así debe ser. Fíjese el tema de la Procuraduría. Muchos creían que iba a defender ese coto de caza de la politiquería, y dice, no, es que eliminarla. Entonces, eso da esperanza de que la comisión se lleguen a posturas interesantes como esa, porque no van los tradicionales a defender lo que hay, sino de verdad buscar cambios. Y es la única manera de llegar a un cambio en la justicia, porque en Colombia lo que hay es que los jueces piensan que los políticos los quieren sacar o reformar a las malas, porque ellos son los que los meten a la cárcel por corrupción. No van a aceptar que les imponga la política una reforma. De esta manera, quizás siendo ellos parte de esa comisión, de pronto seamos capaces de llegar a reformas. Estoy un poquito sorprendido, Felipe, de escuchar la cantidad de compañeros en esta mesa varguistas o reconociéndole a Vargas los méritos, porque Vargas ha sido derrotado en las últimas elecciones presidenciales duro. Y me da la impresión de que si esto es así hoy, en el comienzo de una eventual candidatura presidencial, pues Vargas puede tener un camino, un rumbo diferente en caso de que se meta en otra. Pero fíjese que la última vez le fue muy mal, ¿no? Sí, no, claro. La última vez fue enfrentando 1 millón y piquito de votos a Duque, sí, reduciendo su cauda electoral. No, y la estrategia en la que está, y él mismo lo aceptó cuando usted le preguntaba a ser candidato, es: me dediqué tuve un plan muy activo en las elecciones regionales, es a fortalecer Cambio Radical, porque entiende que necesita de los concejales, de los diputados, de los alcaldes, de los gobernadores, para reconstruir de abajo hacia arriba toda esa fuerza de Cambio Radical, para ver si su candidatura es viable o no políticamente. Ahora, si Vargas, Felipe, si Vargas llega a ser candidato presidencial, hay una lista grande de personas que van a disputarse esa bandera del antipetrismo en Colombia. Vargas, por supuesto, usted lo acaba de escuchar, llegará con la bandera esa de criticar el gobierno del presidente Petro, pero ahí va a estar también el Centro Democrático, ahí va a haber muchos candidatos haciendo fila en caso... Sí, bueno, hasta Claudia López va a hacer campaña Claudia López, que ahora es antipetrista. Quintero. Pero esa no es la mayor virtud de Vargas, la de ser antipetrista. Quintero es del petrismo, Quintero es de la izquierda en Colombia. Sí, pero igual va a estar metido, pues salvo que acabe de preso. Pues, meta a Quintero, meta a Claudia López, meta a Germán Vargas, meta de pronto, tal vez sin el de pronto, María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal. Sí.
Así que... candidatos presidenciales hay 30, o 30 mínimo, pues, pero seguramente la mayor virtud, digo, en términos político-electorales de Vargas no es la de ser antipetrista, porque para ser antipetristas hay otros mejores, que son, por ejemplo, el uribismo. La virtud de Vargas es que conoce el funcionamiento del Estado. Tiene claro también unos problemas que él va a tener que ver cómo enfrenta, porque, digamos, un poco la historia de Cambio Radical, que algunos la asocian a unos problemas de corrupción graves y cosas de ese estilo, pues seguramente va a ser un bacalao con el que va a tener que pues afrontar su nueva campaña, y sin duda ese fue el bacalao que lo afectó en la campaña en el que ustedes mencionaban que fue derrotado tan ampliamente. Pero mire, Néstor, déjeme decir una cosa a propósito del análisis que ustedes hacen. Héctor, ¿sabe qué afectó? Yo no sé temas de corrupción, porque que yo sepa, Vargas no tiene ningún problema de corrupción. Sí le afectó mucho el tema del coscorrón. Y claro, lo que hizo carrera, el mito ese de la personalidad fuerte de Vargas. Claro, pero él personalmente no tiene temas de corrupción, pero sí se ha aliado y digamos esa es una mancha que tiene desafortunadamente Cambio Radical con políticos locales que han terminado muy cuestionados, y eso le ha facilitado a los contradictores de Vargas convertirlo en un político tradicional, Néstor, representante como del malo de la política. Pero Néstor, yo quería decir una cosa a propósito de por qué en esta oportunidad hay una comisión, pues digamos, aparentemente pues pluralista, que permite tratar de buscar unos acuerdos. Es porque en la mayoría de los temas de justicia no hay mediado un asunto ideológico. En los demás temas, como hay un problema, un tema de manejo de la economía y del papel del Estado en la economía, pues hay un problema ideológico. Aquí no, pues cambiar el procedimiento civil o los temas de familia, etcétera, no tienen ese asunto. Lo va a tener en el asunto penal, y allá no va a haber acuerdo. Pero yo sí creo que hay un tema ideológico, pero más allá de si lo hay o no, yo creo que el gobierno tiene mucho más que ganar de la participación de personas como Germán Vargas Lleras y otras personas que van a integrar la comisión, que lo que Germán Vargas o esas personas van a ganar en lo individual, porque busca generar un consenso. Yo creo que aquí el ministro Néstor Osuna fue inteligente en entender que para pasar una reforma a la justicia profunda y como la necesita el país desde hace mucho tiempo, necesita antes construir un consenso. La pregunta es qué tanto va a ceder el gobierno ante esas recomendaciones que van a llevar estas personas que conocen muy ampliamente las reformas que hay que hacer y los cambios que hay que hacer en el sector justicia, y de eso dependerá que sean capaces de llegar a un acuerdo de reforma, porque ya aprendieron. Yo creo que el ministro Osuna leyó bien la situación, por ejemplo, de la reforma a la salud o la reforma laboral, que sin consensos va a tener un trámite muy complicado en el Congreso de la República. Ahora son las 9 de la mañana, 12 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. Es